Bienvenidos a Ya ese Horror Stories. En esta ocasión, los llevaré a un mundo de terror y suspenso, donde las sombras ocultan secretos oscuros y las pesadillas se vuelven realidad. Prepárense para sumergirse en una historia aterradora que los mantendrá al borde de sus asientos. La tunda es una figura retorcida y deformada, cuyas extremidades parecen estar dobladas y torcidas en ángulos antinaturales. Su piel es pálida y desgarrada, con una apariencia cadavérica. Sus ojos son vacíos y sin vida, pero parecen brillar con una luz sobrenatural en la oscuridad. Su presencia es ominosa y su figura espectral se mueve con una gracia siniestra entre las sombras, dejando una sensación de terror en su estela. Me llamo Camila, y nunca creí en las historias de terror que mi abuela solía contar. Decía que en las profundidades de la selva habitaba un ser malévolo conocido como la tunda. No obstante, aquel oscuro relato se convirtió en una parte inesperada de mi vida. Habíamos planeado una noche de chicas en el bosque, mis 3 amigas y yo. No era la primera vez que acampábamos juntas, pero esta vez sentíamos la necesidad de reconectar, de hablar y reír sin preocupaciones. Andrea, Valentina y Sofía eran las compañeras perfectas para una noche así. Llegamos al claro que habíamos escogido, un lugar rodeado de altos árboles que ofrecían cierta privacidad. Juntas, montamos la tienda de acampar, riendo mientras luchábamos con las varillas y las lonas. Una vez que la tienda estuvo lista, comenzamos a reunir leña seca para encender el fuego. Después de algunos intentos, logramos que las llamas cobraran vida, iluminando la oscuridad del bosque con su cálido resplandor. Colocamos piedras alrededor del fuego para asegurarnos de que no se propagara y arruinara nuestro oasis en medio de la naturaleza. Sofía había traído una pequeña estufa portátil y un hervidor, por lo que pusimos agua a hervir mientras compartíamos historias y risas. Una vez que el agua estuvo lista, preparamos tazas de té y chocolate caliente, disfrutando del calor en contraste con la frescura del aire nocturno. Mientras nos acurrucábamos alrededor del fuego, el ambiente comenzó a volverse más solemne. Andrea mencionó que su abuela solía contar historias de miedo, y fue entonces que Valentina sugirió contar una de esas historias. Las miradas de expectación se posaron en mí, ya que sabían que mi abuela tenía una historia en particular que nos habría erizado la piel. Tragué saliva y comencé a narrar la historia que mi abuela me había contado cuando era niña. La historia de la tunda, una criatura de pesadilla que habitaba los rincones más oscuros del bosque. Mientras hablaba, sentí como el ambiente se volvía más denso, como si las sombras se cerraran a nuestro alrededor. Las llamas del fuego parecían arrojar sombras retorcidas sobre nuestros rostros, y por un momento, la risa y la charla cesaron. Valentina rió nerviosamente y bromeó diciendo que estábamos tan metidas en la historia que hasta parecía que pudiéramos ver a la tunda entre los árboles. Reímos, tratando de disipar la tensión que se había formado. Pero mientras continuábamos riendo, algo llamó mi atención en el rabillo del ojo. Una sombra se movía entre los árboles, y mis ojos se abrieron con sorpresa y temor. Mis amigas notaron mi expresión y siguieron mi mirada. El ambiente se volvió tenso una vez más, y sentimos que las risas se atascaban en nuestras gargantas. Sin saberlo, habíamos entrado en una noche que cambiaría nuestra percepción de la realidad. Mis amigas y yo compartimos una risa nerviosa después de mi historia sobre la tunda. Cambiamos de tema rápidamente, tratando de apartar el miedo que se había instalado en el aire. Nos convencimos a nosotras mismas de que solo eran sugestiones y que no había nada que temer en medio de un bosque tranquilo. El cansancio finalmente comenzó a apoderarse de nosotras, y las risas se transformaron en bostezos. Decidimos que sería mejor acostarnos y descansar para disfrutar del día siguiente. Cada una se metió en su saco de dormir y se acomodó en la tienda. La conversación se desvaneció mientras el sueño nos envolvía lentamente. Sin embargo, el sueño no duraría mucho. A mitad de la noche, un sonido extraño nos sacó de nuestro letargo. Los ojos se abrieron con rapidez y nuestros corazones comenzaron a latir con fuerza. El ruido parecía venir desde afuera de la tienda, como si algo se moviera entre los árboles. Valentina fue la primera en reaccionar. Entreabrió la carpa con cuidado y se quedó inmóvil por un momento. Luego, susurró con voz temblorosa: «Chicas, miren ahí afuera». Las 3 nos acercamos sigilosamente y miramos hacia donde apuntaba Valentina. Lo que vimos nos dejó heladas en nuestros lugares. Una figura retorcida y deformada se movía entre los árboles, sus extremidades torcidas y sus ojos vacíos parecían brillar con una luz sobrenatural. Era la tunda, tal y como la había descrito mi abuela en su historia. El terror nos invadió, pero al mismo tiempo,
luchábamos por creer lo que nuestros ojos estaban viendo. Las palabras de mi abuela resonaron en mi mente, y sentí como la realidad y la ficción se mezclaban en una pesadilla. La tunda se movía con lentitud, como si supiera que la estábamos observando, su figura grotesca y aterradora proyectaba sombras retorcidas sobre el suelo del bosque. «Es real», susurró Andrea, su voz cargada de incredulidad y pánico. «Estamos viendo lo mismo, ¿verdad?», murmuró Sofía, sus ojos fijos en la figura ominosa. «Tenemos que irnos de aquí», dije con voz temblorosa. Pero antes de que pudiéramos tomar una decisión, la tunda se volvió hacia nosotras, sus ojos vacíos parecían mirarnos directamente. El terror nos inmovilizó, y mientras la figura de Pesadilla se movía hacia nosotras, solo podíamos retroceder lentamente dentro de la tienda, incapaces de apartar la mirada de su presencia malévola. El terror nos aparecerá atrapados en la tienda mientras la tunda avanzaba lentamente hacia nosotras. Sus movimientos eran fluidos y amenazantes, como si supiera que éramos sus presas. Pero en medio de nuestra parálisis, algo más comenzó a llenar el aire, las voces de nuestros seres queridos desaparecidos. «Camila, cariño, ven hacia mí», murmuró una voz suave que grababa a la de mi madre. «Andrea, ¿no te gustaría quedarte aquí con nosotros?», dijo otra voz que parecía ser la de la abuela de Andrea. Las voces resonaban en nuestros oídos, evocando recuerdos y emociones profundas. Era como si estuviera jugando con nuestras emociones, tratando de atraernos hacia la oscuridad que representaba la tunda. Pero mientras las voces susurraban, nuestras miradas se encontraron con determinación. «No escuches, no te acerques», dije con firmeza, tratando de alejar las voces de mi madre de mi mente. «Son solo ilusiones, Andrea», agregó Valentina, sus ojos llenos de determinación. Sofía asintió en acuerdo. «Tenemos que salir de aquí, tenemos que enfrentar nuestro miedo y correr». A pesar de las voces que parecían apelar a nuestra nostalgia y deseos más profundos, ninguna de nosotras cedió. Sabíamos que si nos dejábamos llevar por las voces, estaríamos condenadas. Con un esfuerzo sobrehumano, reunimos la valentía suficiente para apartar la mirada de la tunda y salir de la tienda. Corrimos a través del bosque, el corazón latiendo con fuerza mientras las voces continuaban susurrando en nuestras mentes. Pero estamos decididos a escapar, a liberarnos de las garras de la tunda y su malévolo poder. La oscuridad del bosque parecía interminable, y nuestras piernas se movían impulsadas por el puro instinto de supervivencia. Finalmente, emergimos del bosque y llegamos al claro donde habíamos acampado. El fuego se había extinguido, pero la luz de la luna iluminaba el área. Nos miramos entre nosotras, agotadas y aterrorizadas por la experiencia que habíamos vivido. A pesar de las voces y las sombras, habíamos logrado resistir y escapar de la tunda. Sabíamos que nuestra lucha no había terminado, que aún enfrentaríamos desafíos y misterios por descubrir. Pero en ese momento, estuvimos unidos por nuestra determinación de sobrevivir y enfrentar el miedo que nos había perseguido en la oscuridad del bosque. Permanecimos en el claro, respirando agitadamente después de nuestra carrera frenética. Sin embargo, cualquier sensación de alivio se desvaneció cuando nuestros ojos se posaron en los árboles cercanos. La tunda emergió de la oscuridad, su figura retorcida se movía con una gracia siniestra entre las sombras de la noche. A pesar de que no movía sus labios, su voz resonó en nuestras mentes, como si sus palabras fueran transmitidas directamente a nuestros pensamientos. «Ustedes, mocosas, se atreven a hablar de mí como si no existiera en mi territorio, que es el bosque. Me han faltado el respeto, y habrá consecuencias». Un escalofrío recorrió mi columna vertebral mientras las palabras de la tunda se aferraban a mi mente. Sus ojos vacíos parecían perforar nuestros seres, y su presencia malévola llenó el aire con una opresión amenazante. Valentina se armó de valor y respondió, su voz temblorosa pero firme. «No queríamos faltarte el respeto, pero nunca supimos que este era tu territorio. Te pedimos disculpas si te hemos ofendido». La tunda se movió lentamente alrededor del claro, sus pasos eran silenciosos pero llenos de significado. Su mirada nunca se apartó de nosotras, como si estuviera evaluando cada uno de nuestros movimientos y pensamientos. Sabíamos que estábamos en su dominio, y la sensación de impotencia nos envolvió. Sofía se atrevió a hablar, su voz temblorosa pero decidida. «No queremos problemas contigo, solo queremos irnos. Por favor, déjanos en paz». La tunda pareció considerar nuestras palabras por un momento, pero su presencia seguía siendo abrumadora. La oscuridad del bosque parecía cerrarse a nuestro alrededor, como si estuviera respondiendo a su voluntad.
A pesar de nuestras súplicas, la figura retorcida no cedía, y la sensación de peligro inminente solo aumentaba. «Es mi territorio, y ustedes son intrusas en mi reino de sombras», susurró la tunda, su voz llena de amenaza. Nos miramos entre nosotras, compartiendo un sentimiento de unión y determinación. Aunque estábamos aterrorizadas, sabíamos que no podíamos permitir que la tunda nos doblegara. No importaba cuán oscura y poderosa fuera, lucharíamos por nuestra supervivencia y por liberarnos de su influencia malévola. Las palabras de la tunda resonaron en nuestras mentes, llenando el aire con un escalofriante desafío. «Les daré 10 minutos de ventaja, mocosas. Huyan si pueden, pero sepan que este juego durará hasta el amanecer. Si logro atrapar a una de ustedes, será mi desayuno». Nuestros ojos se encontraron, y en ese momento, supimos que teníamos que aprovechar la oportunidad que se nos presentaba. La tunda nos estaba ofreciendo una ventaja, y no podíamos permitirnos el lujo de dudar. Sin decir una palabra, nos pusimos de pie y miramos hacia los árboles que rodeaban el claro. El miedo y la urgencia se mezclaban en nuestros corazones, impulsándonos a correr por nuestras vidas. 1. La voz de la tunda resonó en nuestras mentes, y sin perder un segundo, comenzamos a correr. Los árboles se movían a nuestro alrededor en una maraña oscura, las sombras se cerraban a nuestro paso mientras luchábamos por encontrar un camino claro. Los minutos pasaban rápidamente, y la adrenalina latía en nuestras venas. 2. La cuenta regresiva continuó, impulsándonos a correr aún más rápido. Mis pulmones ardían, pero la necesidad de escapar nos daba fuerzas que no sabíamos que teníamos. Cada vez que miraba hacia atrás, esperaba no ver a la tunda siguiéndonos de cerca. 3. El tiempo parecía distorsionarse mientras corríamos a través del bosque, nuestras respiraciones entrecortadas llenaban el aire con un sonido desesperado. A medida que los minutos avanzaban, la tunda nos daba una razón más para mantenernos en movimiento, para no ceder ante el agotamiento que comenzaba a apoderarse de nosotras. A lo lejos, los primeros destellos del amanecer comenzaban a iluminar el horizonte. El tiempo se agotaba, y sentíamos la urgencia de encontrar la salida antes de que la tunda cumpliera su amenaza. Nuestras piernas temblaban, y nuestros cuerpos estaban al límite, pero seguíamos corriendo. 10. La voz de la tunda resonó una última vez, y un último impulso nos invadió. Salimos del bosque, emergiendo en un campo abierto justo cuando el sol comenzaba a asomarse en el horizonte. Nos detuvimos, jadeantes y agotadas, pero también llenas de un sentimiento de victoria. Miramos hacia el bosque, y aunque la tunda no estaba a la vista, sabíamos que nos estaba observando. Habíamos ganado su macabro juego, habíamos escapado de su dominio y habíamos luchado por nuestra supervivencia. La noche de terror había llegado a su fin. Gracias por acompañarnos en esta escalofriante aventura en IAS Horror Stories. Espero que esta historia haya despertado sus emociones más profundas y les haya hecho cuestionar lo que yace en las sombras. Si desean más historias de terror y suspenso, no olviden suscribirse y activar la campana para recibir notificaciones. Hasta la próxima, valientes espectadores.